entonces Juan nos contaba sobre las comunicaciones, o sea, en todo el trayecto fueron avisando tanto a la base de Belgrano como al continente del avance que iban teniendo. Sí, yo tenía comunicación todas las noches, en el momento que se armaba el campamento, yo armaba las comunicaciones, básicamente armar las comunicaciones me refiero al mástil y la antena, que era lo que había que desplegar. El equipo radio estaba en un trineo, solamente habría que abrir la tapa y comunicarnos. Yo me comunicaba prácticamente todos los días, o sea, solamente cuando había temporal y no había condiciones digamos, para comunicarnos. Lo que hacía directamente salía con un equipo de emergencia que llevaba más chiquito en una moto, con una antena chiquita y avisaba que estábamos con temporal a la base y bueno, Sí, y pasaba la comunicación para el otro día. Pero la comunicación fue permanente prácticamente todos los días. claro. Qué bueno, eso para saber que estaban bien, vamos a decir que ustedes iban bien con el viaje. Sí, igual yo me comunicaba con Buenos Aires y hacíamos inclusive el que quería, podía hablar con la familia. Nosotros teníamos Ah, mira. entre media hora y 45 minutos de tráfico, que era lo que el equipo llevaba un panel solar, que en esa época al tener sol durante todo el día me daba una autonomía de tráfico diario de media hora, 45 minutos sin tener que prender el generador, el grupo electrógeno. Así que eso era suficiente para hacer la comunicación oficial, Cla- logística y hacer algún tráfico personal. Claro, porque por el tiempo en el que fueron ustedes, o sea, en el medio del viaje tuvieron la Navidad y el Año Nuevo también, ¿o no? Exacto, exacto. La Navidad y el Año Nuevo. La Navidad la pasamos, bueno, todos juntos en una carpa. El Año Nuevo lo pasamos, fueron los 7 días que estuvimos en carpa en un temporal nosotros llegamos el 5 de enero al Polo Sur, o sea, llegamos después del cambio de milenio, porque tuvimos 5 días en carpa. Nos Ah, derrapó mira. el temporal. Si no hubiéramos llegado en tiempo. Claro. O sea, la idea era llegar en el milenio, o sea, estar ahí en la base. Recibir el milenio en la base. Y lo íbamos a lograr, porque a pesar de que veníamos atrasados por dificultades justamente de encontrar una ruta accesible, nosotros empezamos a trabajar a doblar esfuerzos para llegar en tiempo. Y íbamos a llegar. Lo único que nos detuvo es que al estar 7 días en carpa, frenados por un temporal, no había forma. Y lo que No te, pasa es no te Más de que, dos ponías a semanas. pensar, no te ponías, perdón, Flor, no te ponías a pensar que mientras en todo el planeta estaban todos preocupados por el cambio de milenio y que las computadoras iban a desprogramar los relojes, ustedes siete locos estaban a 400 kilómetros del Polo Sur, Claro, en lo más bueno. bajo del planeta. Nuestros 5 sentidos estaban puestos en sobrevivir, ¿viste? Entonces medio que nos escapaba esto. Sí, se nos cayó algún lagrimón ahí en Navidad cuando tuvimos contacto con la base, pero bueno, ese fue creo que el único momento que flaqueamos un poco. Pero después tenías imagínate que en esas circunstancias un error, sufrir. tal Un cual, error, vos en esas condiciones sufrís, mínimo. Y de ahí hasta perder la vida puede ser si el error es grande. Pero vos tenés que tener los 5 sentidos puestos en el terreno, en las grietas, en la moto, en la carga, en el combustible, en tu en los tambores, compañero, en tu compañero que lo Claro, tenés que mirar constantemente, que no se le salga la oreja del gorro porque se le congela, que la crema. Es un trabajo permanente de alerta porque si no, el medio ambiente te pasa te factura. come. sí, Exacto. es lo que decimos siempre, ¿no? Que el clima es lo que condiciona la actividad en Antártida. O sea, es como que vos vas, pero no sabés cuándo volvés, cuándo llegás, es adaptarte y tratar Totalmente. de ser lo más empático con el entorno y con la Exactamente. convivencia con el otro, ¿no? Y Y contame, sí, profesional. sí, lógico. Eh, ¿qué sentiste vos, qué sintieron? ¿Qué sentiste vos particularmente al llegar al punto, digamos, más simbólico por ahí del planeta y la experiencia, bueno, de conocer, supongo que pudiste conocer la base Amundsen Scott? ¿Qué se sintió? Me imagino una mezcla de emociones, pero por más que trate de imaginármelo, nunca llegaría a entenderlo. Bien, mira, nosotros vimos la base, la divisó creo que Cataldo, cuando estábamos a 18 kilómetros de la base, digamos, a 18 kilómetros se vieron los puntitos negros que era la base. Eso nos confirmaba que estábamos ahí. Creo que fue el momento, más allá de la llegada en sí a la base, creo que ese fue el momento más importante para nosotros. Eso, ver ahí. O sea, nosotros estábamos solos, pero habíamos cumplido el objetivo. Perdón.
No, por favor, No, compartimos la emoción Creo y te entendemos. me imagino. La felicidad y el orgullo, eso, ¿no? quizás el hecho de ahí estar solos, digamos, creo que fue lo más, me parece que por lo menos no lo hablé con el resto, me parece que creo que fue el momento más emotivo. Después llegamos, cuando llegamos a la base, izamos la bandera, bueno, hicimos ahí un pequeño acto que estuvo muy bien, pero creo que nosotros veníamos viviendo esto 2 años atrás, o sea, 2 años atrás, durante 2 años en nuestra cabeza estaba la idea que nosotros llegábamos al Polo Sur, nosotros llegábamos, o sea, el tema no era si íbamos a llegar o no íbamos a llegar, el tema era cómo íbamos a llegar. Creo que eso estuvo siempre en nosotros, o sea, nosotros nunca dudamos de que iba a llegar, o sea, que íbamos a llegar. Entonces, de alguna manera para nosotros fue transitar todos esos 2 años de preparativo, el año de invernada, el arrastre de cargas de la barrera, la caída en grieta del vehículo con 5 hombres, todo eso de alguna manera había tenido éxito cuando vimos esos puntitos negros. Creo que ahí fue el momento más importante para nosotros, porque fue nuestro, éramos los 7 y no había extraños, ¿está bien? Claro. Creo que fue ese el momento más importante. Bueno, después obviamente la base americana era todo tecnología, para nosotros nosotros tuvimos 4 días en la base y bueno, estábamos muy sorprendidos por todo lo que había. Nosotros veníamos de base de Grano 2 donde, claro, comparativamente era prácticamente una villa, nosotros vivíamos. Entonces, bueno, eso nos sorprendió mucho esos 4 días. Nos dedicamos a comer, porque bueno, la base americana Para estaba. recargar energías. En la base americana, era la segunda, la base americana se fundó en el 57, 58 y esta era la segunda base, el domo, que ustedes van a ver en algunas fotos, es la segunda base. Y estaba en construcción la base actual. Si ustedes ven ahora la página de la base de Amundsen Scott, van a ver una construcción, un edificio muy grande, Sí. que dieron capacidad para 500 personas. Bueno, eso estaba en obras en ese momento. ¿Tá? Entonces estaba la dotación de la base y había un obrador, o sea, la empresa constructora, había como 250 personas más que estaban construyendo la base. Había un Entonces, montón de gente. ¿Y imagínense ustedes que había cuatro, cayeron? y ¿Se había, avisa antes de caer a la base o sabían lo de la base que ustedes se iban a bueno, llegar? sí, hay la historia ahí, ahora te cuento. Nosotros cuando llegamos, o sea, en esos días había 4 vuelos diarios. Desde base McMurdo, o sea, los norteamericanos metían 4 Hércules diarios para el Claro, transporte una de locura. carga, personal. Por eso te digo, era como estar, viste, en Córdoba, digamos, Sí, estar en una ciudad. En un aeropuerto internacional estaba. estabas viviendo una realidad paralela totalmente. Vos venías de Exacto. semejante Para nosotros, travesía y imagínate la sorpresa de esta gente cuando nos vieron aparecer en las motos. No creían, insisto, los trineos con maderas por todos lados, cruzados, atados, bien a lo argentino. Nosotros llegamos con muchas cosas destruidas y no nos Claro, creían que nosotros volvíamos por el mismo camino. Hasta último momento los americanos preguntaban, ¿en qué vuelo se van? Porque claro, había 4 vuelos diarios. claro. Decían, estos locos se montan en un Hércules y se van en avión. sí, sí, Y el totalmente. día que nos fuimos, hubo gente que nos fue a ver porque no creía. No Y hubo creía. gente, y te juro, hubo gente que lloró. Hubo norteamericanos que yo no sé si pensaba que nosotros No era nuestro volvían. último día, pero hubo gente que se les cayó una lágrima viéndonos regresar por ese camino, pensar que nosotros teníamos que recorrer de vuelta el camino que habíamos hecho. Les parecía una locura en la forma de que habíamos arrastrado los tambores y todo eso. Fue un evento, en el siglo XX hubo 4 expediciones al Polo Sur motorizadas, 2 británicas y dos argentinas, que llegaron al Polo Sur, ¿no? Las 2 británicas, la de la Vivian Fuchs en el 57 y la de Ranulph Fiennes, creo que en el 80 y pico, no me acuerdo exactamente la fecha. Pero la nuestra fue la que más kilómetros hizo para llegar al Polo Sur. Claro. Porque, insisto, hizo 5.400 kilómetros de ida y de vuelta para ir al Polo Sur y regresar. Ninguna de las otras expediciones hizo tantos kilómetros, ni siquiera la de Leal tampoco, porque hizo un viaje más directo. Claro. Entonces Claro, fue una es locura. una locura, ¿verdad? Que te corte, pero es una locura, todo extenuado, o sea, después de haberte hecho todo ese trabajo que les costó traer toda la carga que había quedado lejos de la base, la caída en la grieta, el viajar todo el trayecto hasta el polo, con los artrujos en el medio, las grietas, el frío, todo lo que pasaron, la verdad que, y encima llegar y después volverse, porque aparte estuvieron
39 días, ¿no? Para llegar al polo, más o menos, Exacto, ¿no? nosotros marchamos 39 días, estuvimos 4 días allá en el Polo Sur y a la vuelta lo hicimos obviamente más rápido porque veníamos en bajada, teníamos la gestión de combustibles, teníamos las rutas ya reconocidas y lo hicimos en 10 días a la Bien. vuelta. Pero bueno, en total Siempre fueron, la vuelta más rápido. claro, a la vuelta fue más rápido. Igual, les comento un tema, el peor momento de la expedición para nosotros fue los primeros días del regreso. Cuando nosotros salimos de la base americana hacia base Belgrano, los primeros días fueron los peores días para nosotros, no porque las condiciones Por- meteorológicas hayan sido diferentes, ni las condiciones hayan sido diferentes, porque estaba todo a favor. Pero nosotros nos habíamos preparado 2 años para ir al Polo Sur No para y volver. nunca nos preparamos para regresar. ¿Está bien? Entonces, Claro. nuestro estado anímico, los primeros días hasta que nosotros engranamos, o sea, nuestra mente encajó de nuevo que necesitaba de toda nuestra atención y fortaleza para sobrevivir esos 10 días. Pasaron 2 días y fueron los días donde sentimos, donde hubo hipersomnia, donde tuvimos principio de congelamiento. Insisto, no porque las condiciones hubieran sido distintas, porque inclusive estábamos mejor alimentados, porque habíamos estado 4 días saltando el comedor de los americanos. ¿Está bien? Pero y psicológicamente, fíjate la fuerza que tiene el aspecto anímico y psicológico de estas cosas extremas, ¿no? Claro. Claro, nosotros nos preparamos para eso. Y de pronto, 2 años preparándote para un objetivo y de pronto ese objetivo ya está, Ya está cumplido, claro. cumplido. Y ahora, nosotros que en nuestra mente queríamos estar en Belgrano, pero teníamos que recorrer 1350 kilómetros y pasar grietas y pasar frío y Todo de todo. vuelta. Exacto. Una Y locura. tardamos 2 o 3 días hasta que engranamos. Fue Increíble. una situación muy particular. Y en algún momento fuiste Increíble. consciente de que más allá de que te preparaste para eso, cuál era el objetivo, en lo que estaban enfocados y la aventura personal, ¿no? Eh, que eran parte de una epopeya histórica nacional, o sea, que ya formaban parte de la historia, o sea, ¿fuiste consciente de eso en algún momento o como que, Una película. Una película. Mira, nosotros teníamos por ahí una ilusión o un pensamiento de que de alguna manera esto iba a reavivar un poco la actividad antártica en la sociedad argentina. Pensamos, ilusamente pensamos que de alguna manera se iba a escuchar más esto, qué sé yo, esto que está ocurriendo ahora, que está saliendo más a la luz por los medios, lo que hacen ustedes y demás, pensamos que la expedición de alguna manera iba a traer esto a la luz. No fue así. La realidad es que en ese momento la expedición fue conocida por los antárticos y nada más, básicamente. Creo que más allá de lo que cada uno de los 7 que pensaba como aventura, como cosa personal, había un sentimiento generalizado de esto, de traer a la luz un poco la difusión de la actividad antártica, cosa que no ocurrió. Y en el momento creo que no fuimos tan conscientes porque en realidad todas estas cosas empiezan a tomar fuerza cuando son historia, cuando pasan 10 20 años. ¿Eh? Claro. tal cual? Cuando son historia, ahora es historia esto. Sí, En su momento era, bueno, era algo más pensar que ejército en particular tenía una escuela de actividad antártica muy grande. A escuela me refiero no a la escuela física, sino de hombres que se iban formando, de la experiencia de los más viejos. Y digamos que estamos todos en un medio que, bueno, estábamos medio acostumbrados a esto que cada tanto ocurría en estas expediciones. Nosotros tenemos 120 años de historia, bueno, el ejército a partir de 1951, pero tiene mucha historia con Pujato, con Leal, con Giro Tapper, con Sosa, que yo tenemos mucha gente que ha hecho muchas cosas y Claro, bueno, muchas con cosas. nosotros fue una mezcla de cosas de logro personal y esperar que esto sea algo para la sociedad, que eso no fue. claro. Y No lo fue en que, ese momento, pero yo creo que en el futuro va a hacerlo y cada vez más, porque aparte siento que la tecnología va superándose, ¿viste? Y por ahí hoy en día llegar al polo, no digo que sea más fácil, pero por ahí con la tecnología que hay seguramente tiene otras prestaciones para poder llegar con más facilidad. Pero vos lo hiciste de una forma muy artesanal, ustedes lo hicieron de una forma muy artesanal, que no creo que se vuelva a repetir de esa forma, ¿eh? Es algo épico, como decía Flor. Sí, sí, hay mucho, bueno, todas las expediciones nuestras, yo que me dedico a investigar un poquito eso, todos tienen algo o tienen mucho de artesanal, como bien vos decís.
todo lo nuestro fue mucho el trabajo del equipo de comunicación, de armar las comunicaciones, de armar los trineos, cada uno en su especialidad. Puso mucho de artesanal. Nada fue comprado, traído del mercado y puesto en la Antártida para que haga esa misión. Todo fue Mm. trabajado en la Antártida, buscándole la vuelta y adaptando cosas y modificando y cambiando y mezclando cosas para que eso funcione. Y bueno, muy a la Argentina, y bueno, y eso Mm. Te funcionó iba a y decir eso. funciona. Cuando llegamos al Polo Sur, la filmación, que hay por ahí donde nosotros izamos la bandera, yo llevé una filmadora y había un camarógrafo francés en la base americana. Y el tipo no podía creer cómo yo había llevado esa cámara durante todo el viaje sin cargar la batería nunca, ¿viste? Claro, yo le había hecho 70 modificaciones, ¿viste? A la cámara. No es Sí, que la llevé así como estaba. Y él, claro, sufría porque salía 10 minutos a filmar afuera y se le agotaba la batería y no, bueno, esas cosas que son muy de nosotros, digamos, de claro. adaptar y de cambiar cosas, bueno, muy nuestra. ¿Tá? Sí, y yo creo que lo que decís de la difusión también tiene que ver un poco con lo que nos planteamos nosotros en nuestro espacio y que también depende de los antárticos, de vos, de todos los que han tenido una pequeña o gran experiencia en el continente blanco, de poder acercarle esto, esas vivencias a la gente y hacer como ese caminito de hormiga que no hacen oficialmente o el gobierno o cualquier Sí. otro organismo más oficial, ¿no? Creo que es como que llevamos esa mochila a cuesta con mucho orgullo y con pasión y a pulmón muchas veces, pero también depende de nosotros. Sí, sí, y lo que hacen ustedes es extremadamente valioso, sí, sí. Bueno, de hecho, una de las sensaciones que tuve cuando regresé al continente de la expedición es que no sabía cómo transmitir esto, ni a los familiares, ni a los amigos, y bueno, de ahí nació la idea esta por ahí de hacer un libro que yo no lo había soñado en mi vida. Bueno, y ya llevas Claro, casi el tercero por salir, me parece, ¿no? y ahora estoy con el tercero, espero a fin de año terminarlo. Pero bueno, fue una cosa que nació vinculado a la frustración de no poder transmitir esto, de Claro. estas experiencias, que Claro. tampoco sé si lo logré con el libro, pero por lo menos me siento bien con haberlo hecho. Bueno, pero Y contanos de tus libros, claro, contanos. creo que le ¿Qué? encontraste una beta ahí entre el rol, entre la literatura y la comunicación y tu experiencia como para poder transmitirlo. Contanos un poquito de tus libros y después, bueno, vamos a volver a una de tus grandes experiencias también. Bueno, sí, con respecto a esto, a raíz de lo que decía, de esta frustración, digamos, por no saber cómo contar, bueno, surgió la idea de hacer un libro. El primer libro que hice yo, que se llama La Ruta del Sastrugi, que cuenta la expedición al Polo Sur, pero cuenta todo el año completo, porque como fue un año muy particular, de mucha operación de terreno, entonces cuento todo el año de invernada. La expedición está contada día a día, porque de hecho yo hacía anotaciones diarias y bueno, aparte yo era navegante también en la expedición, entonces tenía mucha información, yo era el comunicaciones, hacía la electrónica, tenía mucha información como para tirar en un papel, digamos. Así bueno, surgió eso, después me gustó, digamos, no es que me haya gustado, me haya sentido un Te escritor, apasionó. pero, pero me gustó la idea y que así como hablábamos de que nosotros tantos años de historias y cosas que nos están contadas, una de los eventos de exploración anterior al Polo Sur fue la expedición que unió Base Esperanza con Base San Martín en el año 1962. Fue la primera expedición invernal antártica. Tuvieron casi 4 meses y medio en el terreno. El jefe de la expedición era Gustavo Adolfo Giró Tapper. Y no había un libro, si bien habría artículos escritos, no había un libro sobre esto. Y bueno, yo le dediqué 4 años y hice un libro que se llama Antartandes, que es el nombre de la cordillera De la cordillera. exacto. Y bueno, ese libro me gustó más que el otro y bueno, tuve la suerte ahora está saliendo la traducción en inglés. Del otro también lo pude traducir al inglés porque hay mucho turismo de Ushuaia que la demanda, digamos, por Mirá ahí, vos. el mayor cliente es el turismo que pasa por Ushuaia y va a la Antártida. Y bueno, ya voy a tener los dos libros en inglés.
Y bueno, con el ámbito, con la idea de difusión, no es que yo viva de esto, yo salgo, siempre estoy a pérdida con los libros, pero sencillamente porque a mí me gusta difundir, digamos, esto y me gusta que... Es parte del espíritu antártico, ¿no? El Exacto, difundir exacto. el que Y vos ahora estoy cuentes tus historias y todo. exacto. Y ahora estoy con un trabajo que es de la exploración de la barrera de hielo Fischner-Ronne hasta el Cabo Adams, que se hizo en 1966, que también esa expedición estuvo media oculta o ensombrecida porque fue un año posterior a la expedición al Polo Sur. Entonces, como que Claro, en esa época todos hablaban de la expedición al Polo Sur y esto que ocurrió un año después Claro, como que quedó pasó por quedó alto. relegado. medio olvidado. Exacto, pero es una historia muy loca y bueno, creo que el título va a ser Belgranianos, porque también quiero hablar de la vida de los hombres en base Belgrano original, de base Sobral y todas esas historias que tampoco hay mucho escrito y hay mucha gente que bueno, algunos han entrevistado a ustedes y bueno, está bueno que todas esas historias salgan a la luz, sean escritas, porque si Sí, no se escriben en un papel, ¿viste? Terminan siendo Sí, a veces una si no hay anécdota que registros, quedan, sí, es lo que nos pasó con se Juan olvidan. precisamente. Pero bueno, termina estando. encontraste en tu experiencia esa beta de escritor y de investigador y has llegado a muchísimas personas y por suerte pasa esto, de que no quedan nada las experiencias de otras personas y la tuya propia. La verdad que es súper admirable.